Muchas gracias, secretario. Yo traigo muchísimas preguntas. Las voy a leer, no pretendo que me las conteste todas, pero ese es el tamaño de mis dudas y se las voy a entregar por escrito. La gestión de este gobierno y en particular de la Secretaría de Comunicaciones a su cargo quedará marcada en la historia por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que causó la pérdida de miles de millones de pesos. Peor aún, porque el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, que tanto se ha presumido, registra fallas y retrasos en su construcción. Este aeropuerto comenzó a construirse con un nivel de proyecto básico, con fuertes ajustes en la zona de servicios aeroportuarios y retrasos en demoliciones. De acuerdo con los tiempos anunciados, varias zonas deberían de estar ya concluidas para tener los 6 meses mínimos requeridos de pruebas exhaustivas, correcciones y certificaciones necesarias para catalogarlo como internacional y seguro. Por ejemplo, ¿en qué fecha se tiene planeado que la cabina y todo su equipamiento esté al 100% para entonces hacer pruebas e iniciar la planeación logística y calibración de equipos junto con todas las aerolíneas que ofrecerán sus servicios en este aeropuerto? En la ciudad aeroportuaria que se encuentra ingresada en AIFA, se tenía proyectados más de 10 inmuebles y terrazas, pero al día de hoy solo uno de esos edificios parece tener avances. ¿Qué edificio es y en qué porcentaje va? En caso de ser hotel, ¿cómo se piensa resolver en 6 meses la logística que requiere? En caso de ser un edificio de oficinas, ¿dónde estará entonces el hotel? ¿Dónde está el edificio de operaciones y administración de todas las compañías aéreas? ¿Cuándo se le entregará a las aerolíneas sus espacios de trabajo para que planeen su acomodo y montaje? Entre toda la infraestructura, jamás se ha reportado el avance de la obra de la segunda terminal de carga. No conocemos su capacidad, ni sus instalaciones, ni sus oficinas, almacenes, cámaras frías, baños, cuartos de equipamiento, áreas de seguridad, áreas de administración o negocios, etcétera. ¿Cuándo y quién nos habrá de reportar detalladamente las condiciones, avances y fecha de cierre de obra de este bloque en específico? ¿Cuándo y quién habrá de entregar un plan maestro ejecutivo actualizado al día de hoy para tener referencia de cuáles y cuántos edificios contempla esta primera etapa y con ello entonces poder contrastarlo con lo que nos habrán de entregar ya construido en marzo próximo? ¿Qué pasa con el bordo de San Mateo? ¿No hay ahí una interferencia en el espacio aéreo? ¿Cuándo nos van a entregar el estudio que acredite la viabilidad de utilizar los aeropuertos de Santa Lucía y Ciudad de México de manera simultánea? ¿Cuándo nos van a devolver la categoría 1 de la FAA a la autoridad mexicana? Ya que esto está imposibilitando crear nuevas rutas e incorporar nuevos aviones. La responsabilidad aeronáutica y aeroportuaria del país es de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cómo Santa Lucía se prevé un aeropuerto comercial? Tiene que ser certificado y regulado y operado por la SCT. ¿Cómo van a convivir la parte militar y la comercial? ¿Quién tendrá la autoridad sobre el aeropuerto? ¿O tendremos un aeropuerto, así como los puertos, bajo cánones de operación militarizada? Pasando a otro tema, secretario, hace un mes se presentó la Estrategia Digital Nacional, que comprende una decena de indicadores, de los cuales el 70% tienen que ver con compras digitales, trámites digitales, computadoras en el gobierno. Esto no tiene que ver con la conectividad. De verdad, es para morirse de risa. Tiene que ver más con una estrategia gubernamental digital. Todos los países del mundo destinan recursos públicos a la conectividad. No sabemos cuánto ha destinado el gobierno para este fin. Se ve un panorama desolador. Y no es por defender a los inversionistas, pero nunca nadie instalará infraestructura si no se dan incentivos. No se ha informado cuál es la situación del espectro en nuestro país ni cuáles son los resultados de los trabajos coordinados con la Secretaría de Hacienda. Una cosa es conectividad, que es de cobertura, y otra es dirigir esfuerzos a acceso. Es decir, ¿qué políticas públicas se aplican para acceder, por ejemplo, a una red 4.5 LTE si no tengo recursos para pagarla? ¿Qué está haciendo en este momento la Secretaría de Comunicaciones para comunicar digitalmente a cuántas escuelas se está conectando? Lo vimos con la pandemia. Muchos niños se quedaron sin estudiar.
¿Qué programas de acceso a banda ancha en sitios públicos ha implementado la SCT para conectar cada año más sitios de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura universal? ¿Cuántos nuevos sitios se han incrementado en esta administración? ¿Qué se ha hecho para reducir la brecha de cobertura de asequibilidad y de aprovechamiento? ¿Cómo se apoya a los que menos tienen para que hagan realidad su derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y acceso a los servicios de telecomunicaciones? En la licitación en curso en el IFT, la mayor parte de los bloques de espectro quedaron desiertos por falta de interés. Se necesita espectro y mucho, pero es muy caro. Así no habrá mayor conectividad. ¿Qué ha hecho la SCT como coordinadora de la política en este sector? ¿Cuál es su postura sobre este tema? La SCT, como encargada de la política pública del Gobierno federal, debe coordinarse con el IFT. El IFT actualmente solo tiene 5 comisionados varones, por cierto. Hay 2 vacantes y con eso se incumple el mandato de integrarlo conforme al artículo 28 constitucional, pero también la paridad de género ordenada por la Constitución. ¿Qué ha hecho como coordinador sectorial para que el presidente cumpla con su obligación de proponer las 2 candidatas siguientes al Senado? Por cierto, hay extraordinarias candidatas. ¿Cómo se cumplirá la meta prevista en la Constitución de que al menos 70% de todos los hogares y el 85% de todas las minipymes a nivel nacional cuenten con acceso con una velocidad real para descarga de información de conformidad con lo comprometido registrado en los países miembros de la OCDE? Secretario, como verá, son muchas preguntas. Yo esperaría su respuesta puntual por escrito y me encantaría que pudiéramos hacer una visita, pero no de esas de cortesía que hace la Sedena, no de esas que no te dejan tomar fotos. Una visita técnica con planos en la mano para revisar realmente los avances del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchas gracias. Gracias, senadora.